Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio y el día de hoy me encuentro con Jaime Rincón. Él es director de Acheron Partners. ¿Cómo estás, Jaime? Muchas gracias por venir. Muy bien, Pau, muchísimas gracias por la invitación y feliz de estar aquí en este espacio. Oye, Jaime, y platícanos un poquito, para que yo no haga la introducción, eh, ¿cómo es que tú has llegado hasta donde has llegado? ¿Cuál ha sido tu trayectoria profesional? Claro, no, perfecto, pues mil gracias. Mira, un poco, a ver, yo estudié administración de empresas en la náhuac, y pues la verdad es que saliendo no sabía muy bien qué hacer, ¿no? Entonces, pues mientras estaba estudiando trabajé en un banco que me gustó mucho, en banca privada, y entonces como que me fui metiendo un poco a la industria financiera. Y luego conocí por algunos amigos en común al que actualmente es mi socio, que se llama Juan Torroba, que vive en Madrid y vino a México y nos conocimos, nos caímos bien y un día me dijo, oye, ¿no te quieres venir a trabajar a México? Porque yo vivía en Querétaro ahí con mis papás, Ajá. que nos fuimos ahí hace unos años y yo siempre me quise regresar. Entonces me dijo, ¿no te quieres venir a trabajar conmigo? Le dije, órale, pero pues no tengo ni idea lo que es ser headhunter, ¿no? Y me dijo, no importa, yo te enseño y lo vas a ir aprendiendo. Y entonces así llegué, regresé a vivir acá, a la Ciudad de México en el 2017, Ujú. eh, y empecé pues desde abajo, literalmente, entonces pues aprender una industria nueva. Es una boutique enfocada totalmente a servicios financieros, entonces pues Ujú. muy relacionada con banco y todo, con bancos. Y entonces pues ahí empecé, ¿no? Entonces un poco me empecé a foguear mucho ya desde posiciones con directores. Yo apenas empezando como analista, ya entrevistaba a gente pues, de 40, 50 años, con 20, 30 años de experiencia. Y Sí. entonces así me fui fogueando con las entrevistas, conociendo el mercado, etcétera. Y ahí estuve trabajando unos años, luego me ofrecieron en otro Headhunter abrir, bueno, ya habían abierto el área de servicios financieros, pero era un poco pues para crecerlo y traer clientes, me pareció interesante y ahí estuve unos años también en Morgan Phillips, que es un Headhunter francés, y el año pasado, a principios, bueno, ya había iniciado pláticas hace más, pero a principios del año pasado me regresé a Acheron Partners, pero ya como Managing Director para México y Latinoamérica. Entonces, pues feliz de la vida y siguiendo estos pasos de Headhunter. De Headhunter y además específicamente en la industria financiera, que Sí, es sí, es un perfil particular, ¿no, Jaime? sí, totalmente. A ver, un poco la tesis que tenemos en la empresa es pues mantenernos boutique, literalmente, en cuanto a que no queremos ser generalistas y solamente estamos enfocados en una industria, ¿no? Y de esta manera, pues, es una oferta de valor mucho más amplia al cliente en cuanto a que el network que tienes, pues, solamente es de esa industria y no te distraes con otras industrias y en otros lugares, ¿no? Entonces, ha funcionado muy bien, la empresa ya lleva 20 años en Madrid y en México, entonces pues vamos muy bien. No, está buenísimo, buenísimo, Jaime. Y mira, aquí en tu rol como Managing Director, y sobre todo con este rol de Headhunter, ¿no? ¿Cómo ha jugado la intuición en ese desarrollo? ¿Tiene un lugar la intuición en tu trabajo, en tu posición? Sí, la verdad es que sí es algo importante. A ver, siempre es fundamental, obviamente, el tema de data, la tecnología, inteligencia artificial ahora que está muy de moda, pero la intuición en mi trabajo, la verdad es que sí es muy importante. O sea, primero, por ejemplo, en las decisiones, tipo la que cuando me regresé a vivir aquí, ¿no? Y entrar ahí, Ajá. pues era intuición. Yo dije, pues por aquí quiero, me quiero regresar a vivir a México, ahí están los trabajos y ahí puedo tener más exposure y pues me salió bien. Hay otras que no te salen bien, Por pero supuesto. en mi trabajo como tal, a ver, el tema de las entrevistas, el tema de conseguir clientes, etcétera, pues es muy humano, muy personal, que algunas cosas, los procesos y eso los automatizas con inteligencia artificial, pero al final este tema siempre es de personas. Entonces, por ejemplo, en algunas posiciones muy importantes, directivas, a Ujú. la hora de tienes
tres currículums, tres candidatos extraordinarios que pasaron todos los filtros, que encajan perfecto, pero al final luego para decidir entra un poco la intuición, ¿no? Y es algo que pues, vas desarrollando a lo largo de la experiencia, a lo largo de tantas entrevistas, de tantas citas, de tal. Este, y la intuición sí es algo muy importante. O sea, yo creo que, y de la mayoría de las ocasiones en las que he tomado alguna decisión, digo, con datos y todo, pero al final la toma de decisiones es con intuición, ha sido pues importante y alta. Ok, oye, ¿y te acuerdas de algún ejemplo, algún momento que haya sido clave en donde realmente tu intuición te estaba diciendo algo, la seguiste y te funcionó maravilloso? A ver, pues sí, pues mira, te pongo este ejemplo, ¿no? O sea, cuando siempre moverte de una ciudad o moverte y salirte de casa de tus papás, yo ahí me salí como, tenía como 22 años, pues siempre es algo que a veces cuesta trabajo. Entonces, pues muchas veces era, oye, no, tanto, muchas veces la gente me dice, oye, no, ¿para qué te sales de la comodidad, no? O sea, aquí estás muy bien, etcétera, etcétera. Entonces, ah, sí, yo sí te veo, te escucho. Totalmente. Sí, entonces tomar alguna decisión como un cambio, también de salirte de tu casa y salir y cambiarte de ciudad, ¿no? Siempre, viviendo pues, varios años ya en provincia, regresar a la Ciudad de México, pues es, oye, pues ciudad enorme, el tráfico, otro ritmo de vida, literalmente. Pues siempre tienes como esas dudas y miedos, ¿no? Pero pues mi intuición, o sea, mi goal era, oye, regresarme acá, aquí es donde están las oportunidades, y aquí es donde mayor crecimiento profesional yo consideraba que podía tener, porque pues aquí al final están todos los corporativos o la mayoría de los bancos, está pues relaciones, etcétera. Entonces, eh, esa parte también, pues yo creo que de la intuición pues fue muy importante. La intuición pues fue muy importante porque a pesar de todas esas dudas y a pesar pues, de no saber bien si sí o si no, pues la intuición me jugó una buena pasada. O sea, de alguna u otra manera sentías que tenías que regresar. Sí, lo tenía O sea, clarísimo. era como que una sensación que decía, a ver, en Querétaro no, acá sí me tengo que venir. Digo, evidentemente, si hacemos el análisis racional, pues sí, las oportunidades estaban, los contactos, el network, pero también hace mucho sentido que se sienta bien, ¿no? O sea, porque si no te sientes que vas en el camino correcto, probablemente no hubieses tomado esta decisión, ¿no? ¿Sí? Totalmente. No, sí, yo lo tenía clarísimo. La verdad es que es algo que lo tenía, sea como sea, yo iba a conseguir regresarme acá, ¿no? Entonces, sí, sí es algo que como yo lo tenía como una meta, pues de esta manera salió y la verdad es que salió muy bien y es a lo que me he dedicado pues los últimos pues, 8 o 10 años, ¿no? No, maravilloso. Oye, Jaime, y además, ¿sabes que se me vino ahorita a la mente una pregunta? No sé si te vaya a meter yo un poquito en problemas, espero que no. Em, porque, a ver, tú ya me dijiste que durante el proceso, sobre todo el proceso de entrevistas, pues se vuelve muy relevante tu sentido intuitivo, ¿no? Pero tú al final del día reclutas a gente para el sector financiero. Dentro de esos perfiles, tú buscas que también su intuición esté desarrollada, o sea, que no nada más sea un elemento racional en temas cognitivos, o sea, sino que también los candidatos lleguen a tener desarrollado este elemento de la intuición. Sí, sí, a ver, eso ya lo detectas, digo, en las entrevistas, ¿no? Y normalmente Ujú. las entre más entrevistas, digo, en el COVID, pues todas ya eran por video, pero normalmente las conoces bien a la gente, a la persona, cómo se mueve, cómo actúa, cómo hace, pues personal en persona, ¿no? Ujú. Em,
Y sí, a ver, eso lo vas detectando y luego pues también te ayuda mucho pues, las entrevistas internas que hace el cliente y todo. Pero de mis entrevistas, de mis pláticas, charlas, todo, pues sí, sí es algo importante. O sea, porque también, a ver, la intuición es, yo también lo veo un poco como la motivación que pueda tener en realidad ese candidato, ¿no? O sea, Ok. que la razón o las razones por las cuales está buscando un cambio sean pues verdaderas y no te diga alguna mentira o en realidad que su motivación sea el dinero, que al final pues Ok. no es lo mejor, ¿no? O sea, como que venga también desde aquí. Sí, claro, claro, que Ok. diga, oye, esto es lo que busco, lo que quiero, esta posición en este banco me empata muy bien con lo que necesito, me encanta lo que están haciendo y no solo es por dinero. Ujú. Hay varios que literalmente en la demanda dicen, pues, la verdad, honestamente, mi motivación al cambio es dinero. Y luego es complicado porque puede ser muy bueno, pero Ujú. si es dinero, al final su motivación a los 3 meses o 6 meses, cuando tenga la primera oferta por 5,000, 10,000 pesos más, se va a ir. Entonces, muy importante eso. Oye, pero qué interesante, porque fíjate, si yo tomo mi decisión en cuanto a dónde quiero trabajar, única y exclusivamente basándome en el dinero, como tú dices, o sea, siempre me voy a terminar yendo al mejor postor. Y entonces, ¿qué es lo que estoy dejando atrás? A ver, tú como managing director, ¿qué riesgo corres, ¿no? Al recomendar este tipo de personas. A ver, yo le meto siempre mucha importancia y hago mucho énfasis en las motivaciones reales del candidato. O sea, que te platiquen y te cuenten, oye, ¿cómo está? Veo obviamente toda su carrera, pero ¿cómo está ahorita? O sea, la situación en la que está. Yo creo que, y siempre lo he dicho, para que se dé este tipo de posiciones que sí se lleguen a cubrir, es que tienen que pasar muchísimas cosas bien, ¿no? O sea, Ok. Ok. ¿Puedes desarrollar? sí, no, totalmente. Pues mira, en primer lugar, obviamente, que el banco abra o la empresa abra la posición, ¿no? En segundo Mm, lugar, en el momento en el que está el banco y la empresa. Y luego a la hora de la búsqueda de candidatos también es, oye, en el momento en el que está en su carrera, ¿no? Porque muchas veces pasa en el que, oye, me encanta la posición, pero ahorita pues no me quiero mover, acabo de entrar, no sé, o sea, por mil factores. Entonces, ujú. un poquito tiene que pasar, pues, del lado del cliente y del lado del candidato, tiene que haber ese como enamoramiento, ese bonding Ese importantísimo. match, ese match. Claro, totalmente, y sobre todo en posiciones mucho más altas, entre más alta sea la posición, directivas, etcétera, pues más importa eso, ¿no? O sea, tiene que haber un match total entre ambas partes. Y te digo, se tienen que cruzar los astros y lo que tú quieras, porque pues muchas veces cambios de este tamaño y de esta importancia, pues ya no solo son económicos, sino es, oye, ¿a qué empresa me voy a ir? ¿Qué tal si Claro, llego y llevo 15 años en X banco, me voy al otro y a los 6 meses ya no, ojalá, oye, también claro. pierdes, ¿no? Sí, en tu currículum, ¿no? No, y pues luego eventualmente pues te metes en un proyecto que no y acabas siendo, pues acabas dejando 15 años de experiencia en un banco en el que estabas bien, ¿no? Entonces, para que sea una buena contratación, que sí hay y hay muchas, tienen que haber múltiples factores que embonen. Uf. O sea, realmente el reto es grande. Muy grande. Sí, El sí. reto es muy grande. Pero bueno, todo un reto poder hacer el match entre la empresa, el candidato, pero también platícame, Jaime, ¿a qué retos se están enfrentando ahorita, ¿no? Con tantos cambios que ha habido en el mercado, con tantos cambios que ha existido en el contexto, ¿cómo se está comportando la industria financiera? ¿Qué tipo de personas se están requiriendo? ¿A qué retos te estás enfrentando tú como headhunter, ¿no? Claro, a ver, una parte muy interesante y ahora como bien mencionas,
por ejemplo, un cambio en temas de perfiles me he dado cuenta, o sea, porque Ah, muchas veces pues, depende un poco cómo esté, ¿no? Entonces hay veces que pues contratamos más gente de banca privada o más de banca de inversión, etcétera. Y últimamente, los últimos año y medio, dos, ha sido mucha gente que entra, por ejemplo, para bancos más grandes, ya no quieren pues, al del banco de al lado. O sea, lo que están buscando mucho es un cambio de perfiles, o sea, que ya vengan con un mindset muy disruptivo en cuanto a que, oye, que venga de una fintech, por ejemplo, ¿no? O sea, ok. ya para poder ir cambiando ese mindset, ese hacer un banco grande, tradicional, oye, todos con este tema de las fintechs y las startups, pues los bancos grandes tienen que poner las pilas y se las están poniendo mucho, pues para todo este tema de automatizaciones, todo el Sí. tema, y muy, muy enfocados en todo el tema de customer experience, ¿no? Entonces, Ujú. eso es fundamental. Entonces, sí, dime. Entonces el cambio, o sea, sí estamos viendo un perfil completamente distinto tal vez al del financiero tradicional. Sí, 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 totalmente. Okay. Digo, hay unas áreas más con más cambios que otras, obviamente. Ujú. Pero sí, totalmente. A ver, ahora el customer experience y el customer centricity es lo que se están enfocando totalmente. O sea, literalmente ya desde, oye, los perfiles para contratar en las sucursales para que el cliente que llegue tenga pues, la mejor atención. Eso es muy importante y hay unos bancos que lo han logrado de una manera maravillosa, ¿no? O sea, ya todavía, a ver, la idea es obviamente digitalizar y que todo sea a través de la aplicación y tal, ¿no? Pero Sí. todavía hay mucha gente que va a las sucursales, o sea, desde las personas adultas, de tercera edad, etcétera, o gente que, pues desgraciadamente en este país, pues no tiene tanto acceso a plataformas o internet, etcétera, pues tienen que acudir a las sucursales. Entonces, eh, poderles generar a los clientes esa super experiencia es fundamental y es donde se están metiendo. Y otra cosa también muy importante, la parte de producto, ¿no? O sea, ahora, ¿qué productos, cómo vamos a... La gente ya entra luego a las aplicaciones y pues, Ujú. ya entre menos clics hagas, entre menos tiempo estás, todo ya es rápido. Entonces, oye, ¿cómo vamos a automatizar esto? ¿Cómo podemos llegar a que el cliente entienda lo que estamos, lo que estamos vendiendo, lo que estamos ofreciendo de una manera automática completamente? Entonces, estos son como perfiles disruptivos que ya están entrando y que han estado entrando ya desde hace algunos años en la banca, ¿no? Entonces va cambiando un poco. Ok, no, a ver, buenísimo. Y entonces, por lo tanto, para ti, em, esto, este nuevo perfil ha sido más retador, menos retador, para ustedes, o sea, refiriéndome para ustedes como headhunters, ¿es algo que se está viendo? ¿Es algo que no se está viendo en el mercado? No, no sé, a ver, ¿cómo ha sido tu experiencia, ¿no? En estos últimos años. Claro, a mí la verdad es que me ha encantado, me he divertido muchísimo. Este tipo de perfiles son muy padres porque son gente, o sea, por ejemplo, las de producto, las de innovación, las de estrategia, son gente inteligentísima que, Sí, o sea, yo algo que me divierte mucho y que siempre lo tuve claro desde el principio es en cada entrevista que tienes, aprendes muchísimo. Entonces, yo pues cada vez lo veo como un mini, mini, mini MBA, como el que tuvimos ya en el IPADE, porque pues entrevisto gente mucho más senior que yo, tiene muchos años más de experiencia que yo y te puede contar muchísimas cosas de tanto de su experiencia, tanto cómo ve el mercado y qué cosas están haciendo. Entonces, este tipo de posiciones de producto que son de creación, que sí, crean nuevas cosas, pues son padrísimas porque estás pues, a la vanguardia de lo que está pasando, ¿no? Entonces aprendes muchísimo y me divierte muchísimo y son muy ágiles, los perfiles son, sí, o sea, se mueven rápido, o sea, claro. actúan, ejecutan, Ujú. y no es la burocracia de antes de que un proyecto, en vez de tardarse un año, ahora ya lo pueden hacer en 6 meses, ya sabes. Claro, claro, claro. O sea, de alguna u otra forma escucho que tienden a ser tal vez perfiles un poco más intuitivos,
más que analíticos, ¿no? Perfiles un poco más intuitivos, que puedan ir creando con lo que hay, ¿no? Que puedan tomar decisiones rápidamente, que si se equivocan, pues puedan reaccionar rápido, ¿no? O sea, para mantenerse a la vanguardia con el mercado. Un perfil completamente distinto si nos vamos como que al financiero tradicional, ¿no, Jaime? No, O sea, totalmente. finanzas, te imaginas así como... Sí. No, la verdad es que había una revolución y un cambio muy importante. Mira, y por ejemplo, ahorita que decías, la parte del equivócate rápido es muy importante. Yo hace unos años leí el libro del Lean Startup, muy bueno, en el cual pues prácticamente dice, o sea, haz las cosas, o sea, ejecuta, intenta, ¿verdad? Pero equivócate rápido y cuando te equivoques date cuenta rápido, ¿no? Para no perder pues tiempo y dinero, que luego Claro. muchas veces hay proyectos fallidos que hay siempre, pero hay unos que pierden más que otros, ¿no? Entonces, esa parte de crear, innovar, es muy, muy importante y ya lo están haciendo porque, a ver, y los bancos grandes lo tienen que hacer sí o sí, porque si no las fintechs, que ya están muchas agarrando pues, la licencia bancaria, pues ya les van a competir y les están compitiendo fuerte. Hay unas empresas muy fuertes, ¿no? ¿No? Entonces, las startups, por ejemplo, el otro día desayuné con el fundador de una startup, ¿no? Y me dice, yo nunca he trabajado en una empresa que gane dinero, imagínate. Este, Muy bien. entonces, y es una startup, o sea, no de las que ya ha quebrado, y sí, es de las buenas. Entonces, Sí. oye, ¿cómo? Ahí yo creo que entra mucho también la intuición, ¿no? O sea, yo creo que hay Sí. perfiles. Hace ratito decías, el perfil conocido, más tradicional financiero, pues más by the book, más a largo plazo, más cuadrado en cierto sentido, y ahora ya es algo completamente disruptivo, y este tema de startups, fintechs vino a cambiar y revolucionar todo. Vino a cambiar la industria financiera, ¿no? De alguna u otra manera, para ir viendo cómo se revoluciona. A ver, es que es increíble porque hay productos de estas nuevas empresas que cualquiera de nosotros ya tiene acceso a, o sea, que a cualquiera de nosotros ya le llegó, que inclusive te puede llegar a facilitar las cosas. Como tú dices, ¿no? Es como que menos burocracia, está más facilito. Sí. Y esto sí está cambiando la forma en cómo se ha venido haciendo negocio en la industria financiera los últimos años. Aunque también creo que ese perfil conservador o esa cultura así, un poco más conservadora, todavía también a los mismos clientes le puede seguir dando seguridad, ¿no? O sea, también sigue siendo parte de la estrategia, ¿no? O sea, el negocio del dinero es un negocio donde tienes que salvaguardar los activos, ¿no? Muchísimo, ¿no? Totalmente. Y que es una industria sumamente regulada y que requieres de esa confianza. Oye Jaime, y en porque me queda claro que dominas la industria, en este proceso de ir identificando a los candidatos, de ir escogiendo, ¿no? Quién va con qué empresa o en qué posiciones. Eh, ¿Cómo digo, porque no sé si tú lo lleves a cabo, ¿no? Pero ¿cómo has balanceado o nivelado o jugado, ¿no? Con estos dos elementos, ¿no? Porque tú dijiste, a ver, la intuición es importantísima e inclusive hacer esas entrevistas, estar en persona, o sea, con la persona, poder de alguna u otra manera conocerla, ¿no? Observarla es importantísimo, pero también el elemento racional, el elemento de los datos es valiosísimo en esto. ¿Cómo lo Sí. has podido balancear o cómo has podido jugar con eso? ¿Qué pesa más? ¿Qué va primero? ¿Qué va después? ¿Cómo lo haces tú? Sí, totalmente. A ver, un poco primero, o sea, es que sí tiene que ir las dos muy a la mano, pero yo creo que la parte, o sea, pues de data, de entender y todo es muy importante, pero, o sea, además de solamente el tema de reclutamiento, que eso es algo muy importante, nosotros también somos consultores, ¿no? O sea, en cuanto a que, oye, no solamente te voy a mandar algunos currículums para que los entrevistes y los contrates, sino te damos un mapeo totalmente del mercado de cómo están las nuevas tendencias, cómo está tu competencia, entonces como para que podamos actuar como un consultor externo del banco a muchas veces hacia donde ellos no pueden llegar o donde no llegan por X o Y razón,
Nosotros sí podemos, si tenemos acceso, pues a un sinfín de bases de datos, tenemos un sinfín de candidatos, etcétera. Entonces, esa información es pues, lo que da el valor al final, ¿no? Entonces, en esa parte de data, pues sí, sí es muy importante, porque pues oye, a ver, tu competencia está haciendo esto, están yendo para acá, estos los datos que hemos sacado de investigaciones, bueno, de investigaciones que hacemos a través muchas veces, pues desde las entrevistas, pláticas, etcétera, ¿no? Tendencias del mercado. Pero la parte, pues ya intuitiva, pues ya al final, como te dije hace ratito, si tienes 2 o 3 candidatos finalistas que los 3 te encajan perfectamente bien en todo lo que estás buscando, al final el que entra o la decisión se toma de acuerdo a la intuición del director, ¿no? Que es el que toma la decisión. Sí, o sea, puede tener todas las cajitas marcadas, ¿no? Y una serie de personas pueden tener todas las cajitas marcadas, pero sí es importante traer a la mesa también este otro elemento. ¿Por, por, Totalmente. por qué es tan relevante al final, Jaime? Sí, a ver, un poco es muy relevante porque no solo es la parte de hard skills o técnica que tenga el candidato, sino también es toda la parte del tema cultural, ¿no? O sea, muy importante que también es, oye, este candidato es extraordinario, hace todo lo que quiero, pero a lo mejor, y esto ya es más de soft skills, ¿no? Pero en la parte de cultura, a lo mejor no es lo que estoy buscando ahorita. A lo mejor él no va a encajar en lo que estoy buscando, o en la cultura que estoy buscando formar en mi compañía. Entonces, ahí entra la parte de soft skills y de intuición muy importante, porque, o sea, lo otro puede ser medible, ¿no? Oye, ¿qué has Sí, hecho, etcétera? Y lo otro es no medible. Entonces, la parte cultural no es medible tampoco. Entonces, ahí entra todo eso y es muy importante. Es más, yo te diría que es más importante. O sea, el hard skill, pues es algo que it's a aprende, must. o sea, Uh-huh. que haces todo el tiempo. Pues si uno hace un mejor modelo financiero que el otro, pero la parte de soft, la parte cultural, eso es algo que ya tiene la gente, o sea, que ya viene de ti, que luego es más difícil moldear. Totalmente. Totalmente, totalmente. De ahí la importancia de tener esto, de eso claro. Oye, Jaime, y ahorita estaba pensando, ¿ha habido algún momento en el que en este momento final, en donde tú ya tienes a 3, 4 candidatos, y donde dices, bueno, esta persona, yo creo que, o sea, me late esta persona, que te hayas equivocado, que te haya fallado esa intuición? ¿Qué crees que te llevó a que esa intuición fallara? A ver, sí, a ver, pues, obviamente ha pasado, gracias a Dios, menos, o sea, de lo menos malo que bueno, pero a ver, pues sí, porque también es, o sea, no es medible, ¿no? Y de todas formas, aunque la idea es hacer la mayor parte de filtros y por establecer la mayor parte de límites, pues para evitar que al final la contratación no sea buena, ¿no? O no sea adecuada. Pero pues a ver, puedes poner los límites que quieras, puedes poner todo y al final siempre hay un porcentaje pues, de error o un porcentaje, no es nada al 100%, aunque pongas 100 gentes a reclutar y toda la inteligencia artificial que quieras y la tecnología, lo que sea, hay un margen de error que siempre va a haber, ¿no? Hasta en cualquier reclutador en cualquier parte del mundo. No, a ver, lo que te quería preguntar es si tú puedes identificar
algo, algún factor, algo que te suceda, algo, no sé, digo, te puedo dar ejemplos, ¿no? No sé si es un tema emocional, si es un tema de riesgo, si es un tema del momento, si es un tema del contexto de la empresa, que tú puedas identificar que haya hecho que tu intuición, ¿no?, fallara en esa ocasión. No sé si puedas encontrar algún factor. Sí, yo creo que sí, justo, alguna vez en la que se ha fallado o no ha sido pues el resultado correcto, a lo mejor muchas veces pueden ser las prisas, ¿no? Ok, Porque, por ejemplo, el cliente te dice, me urge para ayer la posición, ¿no? Entonces, pues ya haces pues, el proceso, etcétera, entrevistas, y dices, bueno, a ver, te recomiendo estos candidatos. También empieza el cliente con entrevistas, filtros internos y todo, uh-huh, pero al final muchas veces puede ser error, culpa de ambas partes, claro, pero muchas veces, oye, ya para cubrir la posición, pues ya ¿no? sí. Y al final, a ver, te encaja en la mayoría de las cosas que Uh-huh, se necesitan, pero pues no evaluaste al 100 la parte del fit cultural a lo mejor, ¿no? uh-huh. O algún detallito por ahí que te faltó y dijiste, oye, no, y estabas cegado diciendo que pero yo creo que al final o en el fondo Ajá, eran quizás más las prisas por cubrir la posición y porque te ayude a sacar la chamba ok. a, en realidad, o sea, lo benéfico que puede haber sido, ¿no? A que en realidad tu intuición realmente te decía era él, eran más las prisas que te decían, llénalo, tiene todos los tics, vas. Sí, ¿No? O sea, como que un poquito cómo te puede jugar. Y qué interesante, Jaime, porque fíjate que uno de los elementos que de alguna u otra manera se presentan muchas veces cuando se nos detona la intuición es precisamente esta presión, ¿no? sí. De alguna u otra manera. Y muchas veces, sobre todo si la tenemos bien desarrollada, pues nos juega a nuestro favor, ¿no? Pero pues es una herramienta que no es infalible, ¿no? Y sobre todo si esa presión viene encaminada, o sea, bueno, acompañada con, no sé, tal vez pierda al cliente o no logramos cubrir la posición, no se va a lograr el proyecto u otros riesgos que tal vez se puedan materializar, pues definitivamente puede ser otra historia, ¿no? Sí, sí, totalmente. O sea, la parte de, por ejemplo, esta parte de las prisas o de que, oye, urge para ayer, muchas veces es cuando se les fue algún empleado, ¿no? Entonces, oye, se me fue mi CFO, necesito tratar algo ya, ¿no? Digo, es una posición importantísima que en esa sí no te puedes equivocar, ¿no? Pero a alguna otra, que se les va y tal, ¿no? Entonces, sí, o sea, muchas veces, pues puedes estar cegado en cierto punto por alguna circunstancia que esté ocurriendo en la empresa, en la economía, en México, no sé, en el mundo. Puedes estar un poco cegado con eso y al final la toma de decisiones pues no acaba siendo totalmente acertada o como pudo haber sido de otra manera. Claro, tal vez no la más prudente, ¿no? Oye, tú eres capaz de reconocer cuando tu intuición te está fallando. Siempre yo creo que tienes, o sea, cuando estás seguro y tu intuición, o sea, cuando tienes la intuición segura, ¿sí? O sea, lo haces, ¿no? O sea, no hay Okay. nada que te detenga, lo haces y el margen de error. Aunque los números te digan que no. Ha habido veces que los números o la data y todo, pues no es favorable o así. Digo, mucha gente me va a matar, pero tomas la decisión. Obviamente es lo menos, porque siempre la data es muy importante, pero que sí puedes tomar una decisión que la data no esté a favor y sea buena, ¿no? Aunque el riesgo es enorme. El riesgo sí es mucho más grande. Si lo haces, tipo proyectos, por ejemplo, que pueden ser muy, muy buenos, pero a lo mejor pues financieramente no están tan bien, por así decirlo, Ujú. o que puedan representar una ganancia grande, pues es muy difícil luego que te los aprueben, pero ha habido veces en la historia que grandes proyectos se han hecho por intuición. Totalmente, totalmente, totalmente. Oye, Jaime, y ya para ir cerrando, em,
¿qué consejo le podrías dar a líderes jóvenes? O sea, yo luego les hago la analogía de si tú pudieras si tú pudieras regresar el tiempo, verte a ti, ¿no? Cuando estabas arrancando a los 22 años, que estabas dejando Querétaro, que te estabas viniendo, pues arrancar pues ahora sí que tu carrera profesional. ¿Qué consejo les darías en cuanto al tema de toma de decisiones? ¿Cómo debería tomar Jaime de 22 años sus decisiones? Sí, a ver, muy importante eso. Sí, siempre me decían antes, desde chiquito, ¿no? La toma de decisiones es muy importante y nunca le di como la importancia La que importancia. requiere, ¿no? Y ahora en el IPADE lo aprendí totalmente. O sea, como una buena o una mala decisión, pues puede cambiar el rumbo de una empresa, de una familia, de todo, ¿no? Entonces, Sí. a ver, yo creo que en esas épocas de recién graduado, entre los 18, 24, 23 años, pues hay muchas inseguridades en cuanto a que pues, muchas veces no sabes ni qué quieres hacer, es tu primer chamba, no sabes ni cómo funciona trabajar. Eh, pero yo creo que aquí, o sea, a mí lo que me sirvió y desde mi punto de vista fue tener una meta que Ok. fue, o sea, irme a vivir a México, a la Ciudad de México, y a toda costa, a pesar de que te digan que no y que ya no tengas luego apoyo de X personas, a pesar de que todo vaya en contra, pues vas y vas y vas y vas y tener una meta, ¿no? Entonces, a mí me sirvió, no, por suerte hubo veces que quería pues, regresarme o que decía, no, pues allá estoy más cómodo, pero o sea, seguir y seguir y seguir. Y ahora, pues ya digo, ahora acá en México, pues ya me gradué del MBA y todo, del IPAC, la verdad, las mejores decisiones de mi vida, ¿no? Pero Lo sí, o sea, lograste, Jaime, lo lograste. lo logré, pero sí es un poco seguir como la meta o sea, y tenerla bien fija, porque, Claro. digo, y luego vas moldeando un poco lo que va pasando, a través del tiempo, pero, o sea, dices, oye, quiero hacer esto, ¿cómo lo voy a hacer? Pues como pueda, pero lo voy a lograr. Sí. Sí, es un poco como eh, no seas flexible con tu objetivo, pero sé flexible en cómo lo puedes alcanzar, Totalmente. Sí, ¿no? Pero así como que tu recomendación es ten un rumbo, ¿no? Ten esa meta, hacia dónde quieres llegar, porque eso de alguna u otra manera te va a ir guiando y va a ir guiando las decisiones que tú vayas tomando, claro, ¿no? Ya sean totalmente. racionales o sean intuitivas, porque al final del día, si lo tienes muy claro, si son racionales, pues dentro del proceso vas a tener perfectamente claro hacia dónde quieres llegar. Y son intuitivas, si lo tienes muy claro, es algo que ya va a estar programado. Entonces, de alguna u otra manera, esa sensación, ¿no? Esa intuición, pues te va a guiar hacia donde tú estás buscando. Ay, Totalmente. no, Jaime, muchísimas gracias en verdad por haberme acompañado en un episodio. Feliz de la vida. Gracias por apoyarme en este proyecto y bueno, a todos los demás, pues, muchísimas gracias por escucharnos y nos vemos muy pronto, Jaime. Gracias, Pau. Nos Bye. vemos. Bye. Bye.